Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en un episodio más de Punto de Debate. Esta noche vamos a tratar el tema de los narcocorridos, este tema tan polémico que ha resonado en los últimos meses en nuestro país. Y el día de hoy, para hablar de este interesante tema, nos acompaña Iván Oliva Villafaña. Él es estudiante de octavo semestre de las Relaciones Internacionales en la UNAM. Su trabajo académico se ha enfocado en el análisis crítico de fenómenos culturales y sociales, como la representación del crimen organizado en la música popular, así como el análisis de la influencia del consumo de corridos tumbados en la percepción del narcotráfico como medio de movilidad social, integrando perspectivas como el capitalismo grave de Sayak Valencia, juventudes y enfoques de género. Cuenta con experiencia en análisis de datos, comunicación estratégica y creación de contenido político y social en redes. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos esta noche. Sí, gracias a ti. También contamos con la participación de Valentina Hernández González. Ella es estudiante de comunicación del sexto semestre en la opción terminal organizacional. Sus líneas de investigación son las industrias culturales con énfasis en la narcocultura y temas de género. Ha participado en podcast y ponencias con temas de género enfocados a la vida de la mujer en el norte del país. Igualmente, gracias Valentina por acompañarnos esta noche. También nos acompaña Evelyn Saraí Toral Morales. Ella es estudiante del cuarto semestre de Ciencias Políticas y sus temas de interés son las desapariciones forzadas, el Estado y el papel de las mujeres en la ciencia. Bueno, para dar comienzo a este punto de debate, esta noche del podcast, la primera pregunta que yo les quiero plantear es: ¿la prohibición de los narcocorridos representa una medida efectiva para reducir la violencia o es simplemente un acto de censura sin impacto real? Les recuerdo que tienen 5 minutos para dar su ponencia. No sé si nos puedas comentar algo, Iván. ¿Ahí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí, ahí te escuchas. Pues mira, la pregunta se me hace muy interesante. O sea, antes que nada, ahorita que leíste un poco de mi perfil, el trabajo que estoy realizando justamente es sobre la percepción de la influencia de los corridos tumbados. ¿Y por qué digo corridos tumbados? Porque siento que es como una forma de esquematizar y darle un tiempo a la situación que se está viviendo. O sea, bueno, más que nada al fenómeno cultural que son los corridos y pues darle un tiempo, ponle tú 2020 para acá, que fue como el boom de los corridos y pues de los corridos tumbados. Sabiendo esto, me agrada pensar en la idea, o sea, de darle un punto de vista desde una teoría crítica, que es el capitalismo gore. Y en este capitalismo gore de la doctora Sayak Valencia explica un poco cómo hay una situación de la espectacularización y la estetización de la violencia. Entonces, entendiendo esto, o sea, entendiendo que hay como algo que se consuma, quién lo consuma y por qué se consuma, o sea, y más bien por qué se consume en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, perdón, en México más que nada, y pues a nivel global, hay que entender un poquito si prohibirlo es como una medida efectiva o no, o más bien es como una medida desde un sistema punitivo un poco injusto, o sea, porque estás como reduciendo a tapo el sol con un dedo a una problemática real, que ni siquiera es problemática, es más bien como una forma de cómo a través de la música una situación de violencia que se está dando en localidades donde hay una situación de precarización laboral, por así decirlo, y el narcotráfico se ha puesto como una alternativa económica, o sea, una alternativa para buscar nuevas formas de movilidades sociales. Pues si se está buscando, si se está dando y se está gritando desde la música, se me hace un poquito muy absurdo para mí, que sea una medida pues efectiva. O sea, va a ser efectiva en el sentido de que, claro que puedes dejar que canten eso, o sea, o que canten pues canciones con apología a la violencia, pero estás tapando literalmente el sol con un dedo. No sé si alguien más quiera complementar más o menos la idea y guiarlo por ahí. Ok, muchas gracias por tu participación. No sé, igual si alguien quiera complementar la idea que di Iván. Sí. Sí, yo igual como que tengo un poco de líneas de investigación con la autora Valencia y yo me voy un poco más atrás, que es más o menos para 2009 más 2012, que es cuando empieza también un tema político,
y son los correos progresivos, ¿no? Tanto los tumbados son un poco más para 2020 y ese tipo de correos son más como, pues, con un énfasis en primera persona, ¿no? En el hecho de que yo soy quien está viviendo esto y yo me estoy escribiendo esta canción, esta letra. Eh, También, pues sí, se me hace justo lo que dice Iván, que es tapar prácticamente el problema con algo, ¿no? O sea, como decir, sí vamos a prohibir esto, pero pues al final de cuentas esto no va a hacer que la violencia en el país pues disminuya, ¿no? Es también ver un tema político ahí, no solamente social, de querer culpar a quienes consumen ese tipo de contenido y no quienes están como detrás de, ¿no? O sea, la violencia al final de cuentas viene de una parte política y de un contexto social que las personas viven, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir los corridos en la Ciudad de México que en el norte del país, donde se focaliza toda esta violencia, ¿no? Entonces, crecer con un ambiente que te incita a es diferente a crecer en un ambiente en el que nada más escuchas, pero no reproduces. Entonces, claro, también es una parte de mientras haya pues demanda, va a haber quienes produzcan esas canciones, pero pues sí es enfocar en esta parte que no solo es quienes escuchan, sino también pues el contexto político en el que se está viviendo y de dónde es que surgen, ¿no? O sea, surgen desde la Revolución Mexicana, entonces tampoco es una parte que, o sea, es justamente ahora, sino pues el contexto político en el que actualmente y desde 2012 con el presidente Felipe Calderón pues estamos viviendo, ¿no? O sea, no es algo que podamos también pues hacer que se quite o que se deje de consumir en estos 20 años que han estado pues surgiendo más y más y más. Ok, muchas gracias. Y Evelyn, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de esta temática? Tu micrófono está desactivado. ¿Ya? ¿Me escucho? Y listo. Sí. Ok, bueno, yo respondiendo a la pregunta y tocando un poco de lo que ya mencionaron los otros dos ponentes, yo considero que es un acto de censura, pues un impacto real. O sea, porque ya investigándolo, no hay un impacto significativo, pues en la reducción de la violencia. Ahorita estamos viendo, pues que algunos estados como Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, están censurando presentaciones de cantantes que se dedican al narcocorridos y no solamente a narcocorridos, a cualquier extensión del género mismo. Y pues hay sanciones, vetos y censuras, pero pues la censura, a mi parecer, suele ser más una respuesta simbólica del Estado por la presión social que pues está ejerciendo para decir, oigan, ¿qué está pasando con la violencia? ¿Por qué no está parando? Pero realmente no creo que esté dando resultados efectivos, porque la censura evidentemente no es algo que apenas surgió ahorita con el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, si nos ponemos a revisar un poquito más atrás la historia, en los años 80 ya se intentó censurar alguna vez a los Tigres del Norte, que pues son parte del exponente regional mexicano, que no solamente cantan corridos, narcocorridos, sino también se introducen en el género norteño, ¿no? Porque pues en los años 80 pasa que pues hay un aumento de las drogas, de la violencia, que en realidad es un problema heredado del pasado, como pues ya lo mencionaron compañeros, vienen desde los años 30, porque incluso el primer narcocorrido de la historia es de 1931, me parece, ¿no? Y qué hacen, justo como lo mencionó el ponente Iván, también entra aquí el capitalismo, porque ¿qué hicieron los Tigres del Norte? Pues monetizaron con eso, porque justo en 1987, en Sinaloa, una del narco, así a grandes rasgos, pues se empieza como esta campaña contra la violencia, contra el pistolerismo, contra pues todo lo que tenga que ver contra el narco, esas modas, ¿no? Empieza la censura radiofónica y televisiva de ciertos cantantes y pues para 1989 ya tenemos el disco de Los Tigres del Norte, Corridos Prohibidos, porque es una estrategia del mercado, porque justo es algo que también estamos viendo actualmente ahorita. Si en 1980 los intentaron censurar y los cantantes dijeron, vamos a monetizar, ahorita ya lo están haciendo y vemos canciones recientes, por ejemplo, ahorita la que se me viene a la mente es de Pirlan García, creo que se estrenó a principios de este mes, de mayo, que habla del nuevo milenio. Nuevo Milenio se llama la canción, y habla sobre, ok, nos están censurando, pues vamos a darles respuestas. Y ahorita, ¿qué están generando? Pues el contenido que los están apoyando de que no, están cantando verdades, están cantando, pues algo que ya, que es algo que pues tenemos interiorizado, perdón, y normalizado. Y justo ahorita también se me viene
política pública de México Canta, que abre como un significado de, pues hay que cambiar las letras, hay que decirles a los chavos, oiga, no solamente existen narcocorridos, pero pues ya también se hizo, o sea, ya se hizo y en el Festival Cultural de Sinaloa incluso pues, se sigue haciendo, pero pues aquí están, porque hay que entender que los corridos son una tradición pues que ha sufrido cambios y que se ha ido adaptando a las diferentes realidades de sociales que representa el país de México, ¿no? Hasta llegar a lo que ahora son los narcocorridos, o sea, de corridos en narcocorridos, y como dijo la ponente Valentina, pasamos por los corridos progresivos, pero antes vienen los corridos alterados. Te digo exponentes antes de Gerardo Ortiz, el mismísimo Commander, Beto Quintanilla, que le cantaban incluso a los narcos pues más sanguinarios que creo ha tenido México, como los Zetas. Y hasta ahí podría decir. Ok, muchísimas gracias a todos por esta respuesta y pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay que ver qué medidas realmente se pueden tomar pues, para prevenir toda esta apología del delito y todo este tema, que es muy controversial, la verdad. Y la siguiente pregunta sería, ¿los narcocorridos deben entenderse como una expresión legítima de la cultura popular o como una herramienta que contribuye a la normalización y glorificación del narcotráfico? ¿Alguien que quiera responder? Bueno, si gustan podemos seguir el mismo orden. O... Sí, Bueno, Valentina. Sí, adelante. pues yo creo que para estos momentos ya esta parte de la narcocultura, pues al final de cuentas ya tiene un nombre, no tiene como exponentes y también autores quienes la evalúan, entonces pues ya es parte de la cultura mexicana, sin embargo pues también es justo esta otra cara que es la normalización de la violencia y pues entender que no solamente es los narcocorridos, ¿no? O sea, también están como estas series, también están como libros, entonces que ya haya una exponencia al arte también la hace parte de la cultura mexicana. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero pues sí entender que al final de cuentas la cultura la empieza a hacer también la gente y si se consume pues esta nueva forma como de ver la violencia, esa manera en la que se reproduce en el norte del país y que se empieza a acatar en el centro sur, pues ya se vuelve parte de nuestro día a día y yo creo que respondiendo a la pregunta, sí es parte de la cultura mexicana, pero también es una forma de volver a normalizar la violencia y pues seguir como este ritmo tanto en un análisis como un poco más patriarcal, porque no solo afecta como a los hombres, ¿no? También afecta al cuerpo femenino, a las infancias, a los productores de alimentos, o sea, como que toda una industria está ya metida en esta parte, ¿no? O sea, enfocándolo un poco más a industrias culturales. Entonces, sí, es parte de la cultura mexicana, pero también es una nueva forma de violencia. Ok. ¿Quién puede? Bueno, ok. Igual. Sí. Para seguir un poco el orden, yo también estoy de acuerdo que actúa como un mecanismo que va para los dos lados, o sea, tanto es una expresión súper legítima, o sea, porque si nace desde una expresión, una reunión, o sea, o una concentración de algo que es a través de la música, claro que es legítima, pero también contribuye a normalizar y claramente a glorificar el narcotráfico. Es decir, ahorita, si nos ponemos como a pensar en las figuras que se están creando y las proyecciones que están creando en los jóvenes, que son como modelos súper asequibles a seguir, no te están poniendo como historias imposibles, porque las historias que vemos ahorita es como del que viene de la nada y lo tiene todo, pero lo tiene todo a través de qué? Pues a través de estar en el crimen organizado, o sea, es un modelo aspiracional para crecer y para seguir tu vida y pues para encontrar básicamente una alternativa, que es lo como decía al inicio, o sea, es lo que no te está dejando el Estado, o sea, si no hay un trabajo digno, justo, y pues si los trabajos, ejemplo ahorita, y metiéndome un poco porque siento que lo crispy de la discusión es terminar en si puede, bueno, yo lo veo así, si hay una forma de relacionar esta influencia con el reclutamiento, que siento que hay un punch muy interesante, una idea de pensamiento muy interesante, de cierta forma está muy difícil que te digo, si no hay trabajo, no hay trabajo por las vías legales y hay alguien que te canta todo el día, todos los días, que puedes tener una gran vida, pues también es un poquito pensar que claramente están glorificando y pues te digo, mientras pongamos los terrenos de que hay una estética de la violencia, o sea, mientras es lo que nos guste consumir y ver, pues claramente siempre va a haber
¿cómo decirlo? Una normalización, pero súper fuerte del narcotráfico. ¿Qué digo? Como decía anteriormente la compañera, normalizado ya está, porque la narcocultura está implícita pues, en nuestra sociedad, pero pues que siga glorificando y repitiendo y creando estas nuevas como líneas y tendencias, y todo a través, bueno, a la siguiente pregunta continúo, pero gracias. Ok. Evelyn, ¿qué nos Ah. puedes decir al respecto? Sí, voy. Es que mi cámara se está tardando un poquito en prender. Ahora sí. Y bueno, yo también concuerdo con los dos ponentes que este es un análisis pues dual, o sea, de las dos partes, tanto de la cultura como una herramienta de la normalización, porque pues por la parte de la expresión cultural, o sea, es una realidad social vivida por ciertos sectores, algunos más que otros, y por lo tanto forman parte de la narrativa oral popular. Es algo que se vivió, es algo que se canta, porque pues la narcocultura son fenómenos sociales con pues, profundas raíces históricas que pues están aquí presentes en México, y pues también pueden entenderse como una crónica musical de la época, de lo que pasó en los 80s, 90s, 2000, 2020. Pero también es una herramienta de glorificación al narco, el poder basado en la violencia, el lujo y la reproducción pues de todo un tema ilícito. Y justo siguiendo aquí lo que dijo Iván y que se me parece muy acertado, fue de que ahorita tenemos esta figura de que desde el que viene desde abajo y ahora lo tiene todo, y se me viene a la mente el corrido de Luis R. Conríquez, que también es uno de los exponentes de narcocorridos que pues normal aquí suenan. Del búho es igual, el que no tenía nada y claramente dice, pues para tenerlo todo me aventé al ruedo, y empieza pues a narrar su historia ahí en el narcotráfico, ¿no? De que lo hice por mí, por mi familia, porque así tal cual lo dice el corrido más o menos, creo que lo recuerdo. Yo no tenía nada, veía gente alivianada y pues obviamente yo también quería, ¿no? Quería formar parte de ese grupo que tenían el poder adquisitivo, que podían ir de aquí para allá y que podían, pues, manejar el mundo casi a su antojo. Y justo también algo que mencionó Valentina y que se me hace igual muy importante es que cómo esta narcocultura viaja hacia del norte, porque pues sí, empezó por allá, y no es por estigmatizar a ciertas regiones de México antes de que me funen, sino que cómo se viene para acá, ¿no? ¿Cómo lo escuchas? Y aquí se me viene un exponente que vino, o sea, si bien el boom de los narcocorridos empezó en los 70, siguió en los 80, pues quien lo vino también a fomentar en la cultura y en la forma de vestir, que ya después nos produce series y libros, pues fue Chalino Sánchez. O sea, ¿quién no ha visto en el metro tal vez el viaje de Chalino, esos memes, ¿no? O cuando le entregan el famoso papelito, que su música y su estilo, pues con sus composiciones, más su forma de vestir, hizo pues que algunos jóvenes de la ciudad, del centro sur, o donde se iban expandiendo, pues adoptaran ese modo de vestir, ¿no? Porque también influye en la cultura, en el modo de vestir, ese norteñito chic, o sea, es narcotráfico, con el cinto piteado, las botas, las pieles exóticas, el sombrero, que dices, wow, porque alguien que llega a un lugar así, pues obviamente llama la atención, y tú, pues, ¿qué quieren ser? Visibilizados, ¿no? Es una forma de legitimizarse más allá de la violencia y pues todo lo que trae consigo el narcotráfico, porque es ese poder simbólico que les están otorgando, porque pues se consigue cuando pues un grupo de actores se quiere seguir legitimizando, y aparte ya de la violencia, el poder, el aspiracionismo, pues también impacta en la cultura, ¿no? Y de todas maneras pues sigue siendo, pues moldean imaginarios peligrosos, pero también se puede entender como una válvula, cultural de escape. Entonces sí creo que es algo muy, que no se puede separar, es algo dual, o sea, van junto con pegado. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien quiere añadir un poco más a sus respuestas, a complementar a lo que dijo alguno de ustedes? Sí, yo también quería mencionar, o sea, también hacer hincapié y darle relevancia a cómo surgen, bueno, o sea, desde cuándo surgen los corridos, bien dicen, desde la Revolución Mexicana, y cuándo fue el boom del corrido, por ejemplo, aquí en México, que fue entre los años 20 y 30, si no me equivoco, pero ¿dónde eran estas producciones? Que eran, o sea, siempre la producción más importante de las disqueras está en Los Ángeles. Entonces, ahorita es tocar un poquito el tema del corredor binacional que existe entre Sonora, Los Ángeles, y más que nada Sonora, que es el triángulo ya, Sonora, Phoenix y luego Los Ángeles, y cómo esto, bien dijo y me encantó cómo lo mencionó, que es del norte para acá, y pues justo es un poquito la réplica del norte, o sea, del sur de Estados Unidos para México, y ya de ahí de Sonora y de todo el norte hacia la Ciudad de México, donde claramente se va a vivir
permeada, o sea, este avance se va a venir viendo muy permeado, pero igual sigue llegando y va a afectar diferente mientras haya condiciones, pues justo, o sea, muy importante mencionar las condiciones del privilegio económico y entre todos los privilegios que existen, o sea, pensar siempre que va a haber como unas raíces de que a quién le van a afectar más y menos, y también hacer hincapié, justo bien dijo, para que no nos funen, o sea, muy importante que en esta pregunta se entienda que no se tiene que analizar desde una parte no moralista, o sea, tenemos que ser objetivos y no tener juicios de valor, o sea, porque no es como, o sea, no quisiera que se entendiera que, o sea, que la pregunta cae en, si normaliza o glorifica, como si fuera, o sea, si hubiera algo malo en eso, o sea, pues es como un sentido estricto de algo que ya se está viviendo, o sea, es como un síntoma social, y como dijo también la compañera al mero inicio, o sea, me gusta pensar que ahorita los escritores padecen un poco de ser cronistas sociales, más que de yo le escribo para que ustedes se unan conmigo o para que nos encante la violencia. Lo veo un poquito yo así también, para complementar. Ok, perfecto. ¿Alguien más quisiera complementar la respuesta? Bueno, si ya no hay ninguna complementación más, la siguiente pregunta sería, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y las plataformas digitales en la difusión de narcocorridos y cómo debería regularse su papel sin caer en la censura? Bueno, para esta pregunta quiero hablar como un poco desde mi experiencia. Mi familia es del norte, entonces yo crecí como escuchando corridos, narcocorridos, banda. Entonces, pues al final de cuentas, esto fue como para los 2000, ¿no? Un poco más para 2010, y no había como tal redes sociales como TikTok ahora que reproducen como masivamente, sino que era más por la televisión, ¿no? O sea, los medios tradicionales. Y en este entonces me acuerdo que pues se conocía más Banda Max, como estos programas que pasaban videos musicales todo el día. Entonces, es una reproducción al final de cuentas, también basada en conciertos, en banda que no sé, contratar norteño. Entonces justo va como esta parte de empezar a glorificar a través de las canciones, pero ¿quiénes son los que viven, no? O sea, al final de cuentas, quienes interpretan estas canciones no son quienes vivieron lo que se estaba cantando, ¿no? O sea, es como una crónica cantada de qué fue lo que sucedió. Y sí, justo para no caer en la censura, pues es complicado el querer censurar como un género, ¿no? Entonces va más allá de querer censurar palabras, de querer censurar como ritmos o canciones, sino va enfocado en la violencia que puede generar como las letras. Y también qué es lo que empiezan como a alabarse en estas canciones. Por ejemplo, en mis líneas de investigación es un poco más enfocado a las buchonas, ¿no? A esta parte de cómo la mujer es vista como un trofeo, cómo su cuerpo es visto como al final de cuentas, un territorio para el que se pueda ganar, ¿no? O sea, ya no es como qué es lo que te trae y qué es qué son los lujos, qué es lo que te puede beneficiar ser parte de esto. También me gustaría como añadir que eh, en el norte como no es tan visto o tan mal visto esto, porque al final de cuentas tenemos esta idea, o se tiene esta idea de que los narcos son quienes ayudan al pueblo, ¿no? Entonces vuelvo a que cae en un sistema como político y justo la reproducción pues va más enfocada en quienes la interpretan y si esas personas que las interpretan son quienes vivieron lo que están cantando o se lo cantan a alguien que ya no vive, ¿no? O sea, también esta parte de cuánto tiempo puedes estar vivo dentro de esta industria o dentro de esta nueva violencia que se está generando. Ok, sí, Iván. Siento que esta pregunta también, yo creo que alguien de comunicación, mira, sin problema te la responde, porque yo no tengo tanto base teórica para hablar de comunicación, pero considero que hay muchos espectros para responder esta pregunta. Y pues primero empezando por el papel de los medios en general en la cultura, o sea, ellos se encargan de crear narrativas sociales y pues justo depende de a quién le convenga, va a ser la narrativa que van a crear, si es una narrativa positiva o negativa. Y pensar también un poco, te digo, en otro espectro que ahorita aplica el concepto que, o sea, extraído totalmente de Capitalismo Gore de Saez Valencia, que es el de la espectacularización de la violencia, o sea, que la violencia se convierte en un medio en nuestra economía, o sea, en un
o sea, es parte de la economía de la violencia, entonces reproducirla genera dinero. Entonces cae ahí en un choque bien interesante en los medios que lo difunden para generar dinero y para pues generar ahí un ciclo económico, pero a la vez, o sea, su difusión es para prohibirlos, para hacer una parte punitivista, pues justo de prohibirlos. Eso en los medios, diría yo, tradicionales, pero en los medios, ¿cuáles son? No sé si modernos o digitales. Creo que es la cúspide o lo más importante ahorita de analizar narcocorridos, y bueno, a mí que me encantan los corridos tumbados, es que este fenómeno no se daría si no existiera TikTok, por decirlo así, y deja tu TikTok el hiperconsumo, o sea, la forma en la que consumimos ya no es la misma. Entonces ahorita todo es así de rápido que ya ni siquiera nos tomamos el tiempo de pensar qué se está consumiendo o qué estamos viendo, y pues todo se viraliza y se reproduce muy rápido. Entonces también pensar en las plataformas y traer así a la discusión un concepto muy interesante que es el de la transparencia algorítmica, o sea, quién está, ni siquiera quién, o sea, el algoritmo no es un quién, o sea, para quién o desde dónde se están reproduciendo esto y con qué fines. O sea, claramente ahorita si está de moda lo que más te va a poner, o sea, por ejemplo, y tocando un tema, un artista muy de moda ahorita, por ejemplo, Fuerza Régida, ¿no? Que tiene el ejemplo de que debutó y su álbum pasó en unas semanas a caer 70 posiciones, y de la nada otra vez está en sus primeros lugares, y se habla de que ellos pagan para que Spotify los ponga en los primeros lugares, y pues bueno, te digo, sin poner ahí juicios de valor ni juicios morales, no sé si el último álbum de Fuerza Régida o es bueno o es malo o qué canta, pero pues está ahí, o sea, se está introduciendo en lo que estamos consumiendo. Eso pensar en los medios, pues te digo, modernos y digitales, y también pues cómo actúa en los conciertos, por ejemplo, o sea, qué papel tiene, por decir, Ocesa, que sus 3 espectáculos principales sea Peso Pluma en el Palacio hace unos meses, o Natanael Cano en el ahorita nuevo estadio GNP, bueno, perdón, sí, el estadio GNP, por así decirlo. Y pues ya, mencionar que también que la muerte y la violencia y todo lo que sea, o sea, todo lo que sea súper violento se ha convertido ahorita en espectáculo, y es lo que se consume y es lo que se vende, y también pensarlo un poquito desde ahí. O sea, es nuestro entretenimiento y pues todos ganan del entretenimiento, tanto el que lo hace como el que lo consume. Pues ya. Pues sí, muchas gracias. Evelyn, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, espero que no se me vaya el internet. La verdad me ha estado fallando un poquito, pero bueno, igual de acuerdo que yo entiendo que los medios sí masifican el acceso a los contenidos sin filtros o advertencias, y más porque justo la manera de consumir ya no es la misma. Si bien antes censuraron o trataron de censurar a los corridos mediante la televisión y la radio, pues ahorita ni la televisión ni radio. ¿Cómo haces para censurarlo? Como dijo el compañero, en TikTok, en las redes sociales, en Instagram, ¿no? Y justo es también parte de la responsabilidad ética y social, o sea, de lo que vaya con la ética de las páginas de TikTok, de YouTube, de Facebook y de todo eso, ¿no? Porque justo como lo mencionó el compañero, pues hay que promover tal vez algoritmos pues más neutrales, porque justo ahorita menciona Fuerza Régida, ahorita yo voy a mencionar a Los Alegres del Barranco, que fue cuando pues empezó todo este show de los corridos son buenos, los corridos son malos, y toda esta discusión polémica que ahora nos trae aquí. Cuando fue lo de Los Alegres del Barranco que se presentaron, pues apuesto que nadie conocía a Los Alegres del Barranco, o no muchas personas, y de repente pasó un escándalo, aparece en el TikTok, y ahorita el del Palenque se te aparece en TikTok, ya sea en trends, ya sea porque unas chicas lo subieron o de que apoyan al narcotráfico, y justamente se hace viral. También se me viene a la mente, por ejemplo, el mayor de los ranas, que ahorita lo recuerdo que es con marca registrada, pero sé que es alguien más. O sea, se hacen por sus ritmos, no sé, tan pegajosos que de repente en TikTok ya lo ves, justo porque ese algoritmo pues se hace que sigan más y que sigan más y que sigan más. Y pues, o sea, es regular, yo lo vería como los medios regularlos, pero pues sin censurarlos, para gestionar como su circulación y así evitar caer en una normalización, pero también respetando como esa libertad de expresión, porque igual que aceptemos lo ilegal, pues se genera a través de la complicidad de diversos pues actores. No, tal vez, o sea, se me ocurre ya esto a futuro, pues exigir que se clasifiquen los contenidos, así como en las películas dicen, ay, clasificación más 18, ¿no? O sea, de repente en los videos de YouTube como exigencia de etiquetas de advertencia o contenido no apto pues para menores de edad, o ya saben, ¿no? Como que esas letritas que aparecen, ¿no? Y también
promover pues una producción cultural pues alternativa, ¿no? Para que no solamente tengamos pues narcocorridos ahí pues presentes en TikTok, ¿no? Porque pues justo ya con los hashtags, los trends, ya de repente ya lo encuentras en todos lados. Ok, muchas gracias. ¿Alguien quisiera complementar un poco la respuesta a la pregunta? Sí, Iván. No, iba a decir que no, pero no. Sí, ok. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué impacto tienen los narcocorridos en la percepción social del crimen organizado dentro de México? ¿Y cómo influyen en la construcción de imaginarios colectivos sobre el poder, la justicia y la ilegalidad? ¿Nos podrías responder, Valentina o Iván? Sí, ok. Sí, pues principalmente esta imagen de un ser aspiracional, ¿no? O sea, como un modelo a seguir, donde la ley ya no importa, donde yo puedo hacer lo que yo quiera sin que haya una consecuencia, pues es algo con lo que crece, ¿no? O sea, sobre todo en el norte del país y empezando ya en la ciudad, el hecho de que, bueno, voy a ser parte de esto porque es fácil y porque es un dinero que pues me va a dejar más que una carrera, pero también está esta parte de la necesidad social, ¿no? O sea, no es solamente unirme a porque quiero, sino porque me orilla la gente, también porque hay reclutamientos, ¿no? O sea, lo vimos como con los ranchos en estos meses, que es un reclutamiento pues forzado, ¿no? O sea, las personas no es como que vayan y sepan a lo que se van a meter. También, pues, esta construcción de un imaginario en el que, como lo digo, la ley es como burlada, ¿no? O sea, fácil de escapar. Y también, pues, esta parte en la que la violencia se vuelve la manera más fácil de conseguir esta, no sé, dinero, de conseguir viajes, de conseguir también mujeres. Entonces, es una parte en la que la regulación, pues, ya no tiene como tanto pegue, ¿no? Déjenme ordenar un poquito más mis ideas porque quiero decir muchas cosas. Ahora, en cuanto a la percepción, pues se busca también como creer que estas personas pues son intocables, ¿no? O sea, es como un ser al que se aspira simplemente para alcanzar esta cúspide de lo que hay que hacer. Y bueno, o sea, viendo ya como documentales, viendo ya esta parte de... eh, ay, perdón, esta parte de la reproducción de los medios, pues al final de cuentas es una violencia que va a pegar como ya lo dijo Iván, al capitalismo gore. Ahorita que sigan hablando, dejen busco la autora en la que les puedo recomendar un poquito más de este tema, pero sí, mientras eso. Ok, muchas gracias. Iván, pues continuar, por favor. Gracias. Sí, esta pregunta, o sea, es literalmente la investigación que estoy tratando de hacer, que es más o menos justo, pues ver qué influencia tienen en esta construcción de imaginarios o de estos terrenos. Y hablando de terrenos, es caer un poquito en el terreno simbólico, o sea, te digo, fuera de lo legal y fuera un poco de lo que vemos como nuestro día a día. Eso es un terreno simbólico, una construcción imaginaria, bien dijo la compañera, o sea, donde se resignifica lo ilegal como legítimo y lo violento como eficiente. O sea, sirven como bueno, o sea, en ese sentido sirven para crear un modelo aspiracional y una vía de movilidad social real para personas o para narrativas en las que otras formas están más difíciles. Y te digo, no por caer en, no, pues qué padre, yo me quiero unir, pero pues básicamente cuando ya quedan pocas cosas y cuando hay un modelo y regresar de nuevo a lo importante que es nuestro modelo económico y no porque sea, ay, qué bueno es, sino qué importante es entenderlo, o sea, nuestro modelo fallido neoliberal que está dando pie a estas entradas de alternativas de trabajo y pues acceso a pues esta vida que nos han vendido, ¿no? Como que es la vida buena, que es lo que canta y lo que se canta y lo que siempre se ha cantado, que son pues mujeres, armas y poder, básicamente. También me gusta pensar, no me gusta pensar más bien una influencia así directa de que ha tenido, o sea, de cómo han creado imaginarios sociales, es pensar un poco en todos los simbolismos que ya se cargan y me gusta ver, o sea, yo vi un caso, por ejemplo, en Tijuana,
hay un cabildo de 2023 muy interesante donde no recuerdo si es la gobernadora o no sé qué sea del cabildo, donde está hablando de que justo no queremos prohibir ni censurar, pero pues sí queremos que ya no se haga apología a la violencia. Pero ¿qué pasa a través de esto? O sea, este cabildo se llegó porque detuvieron a unos chavos que iban en una camioneta. Entonces, ¿qué pasa con estos chavos que ya traen toda una carga social que aunque no la vivan, o sea, aunque ellos no sean del crimen organizado, ya la representan? ¿Y qué es esta carga social? O sea, son cosas bien insignificantes y no son insignificantes, pero pareciese que sí, como decir, traigo un mullet, o traigo sombrero, o sea, traigo los collares, ¿no? Que se canta mucho en este sentido de la religión. Collares, sombrero, música alta, camioneta, son constructos sociales que ya están legitimizando algo, pues una figura que ya se creó y que no es un monstruo, o sea, a nuestros papeles, a nuestro récord no es un monstruo, el narco no es un monstruo, es o sea, un agente disruptivo de poder, o sea, que obtuvo lo que quiso de una forma, pues, aunque sea ilegal, pero legítima, porque se puede. Y también ahí pensar un poco por qué se puede, o sea, quién lo está permitiendo, por qué no, o sea, por qué esto no sucede si no hay alguien que se lo permita y apoye. Y caer un poquito también ahí en las discusiones o sea, te digo, meterte ya en terrenos muy interesantes del narcoestado, el narcogobierno, o sea, desde dónde trabajan, o sea, si quién es el dueño de su carne, si Vizcarra, por ejemplo, y regresando a esto, ¿y por qué lo saqué? O sea, no por decir, yo estoy consumiendo corridos tumbados, narcocorridos, o sea, ya soy parte, ya tengo sangre en mis manos, o solo es parte, pues, de la cultura que estamos viviendo todos los días, porque no por ir a una consulta a salud digna o por comprar carne en su carne tienes sangre en las manos, así tan literalmente. Entonces siento que esto es un poco de lo que ha construido estas narrativas y es muy importante que en espacios como estos se traten de reconfigurar para que no se sigan alimentando de ese lado feo que leemos ahí en los comentarios de no, sí que bueno, o por ejemplo ahorita que recién asesinaron a unos influencers, a un influencer y a los hermanos, a uno de los Toys, o sea, que qué bueno, porque eso es lo que se ganan. Y sí, o sea, entender también esta idea, me gusta mucho la idea de la vida límite, que es lo que se narra totalmente, o sea, que siempre es o rico o muerto, o lo logro o no lo logro. Y esto pues claramente lleva violencia y lleva muerte, pero pues no verlo como que es algo bueno, sino que son también parte de los que están en este círculo de la violencia y de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado, son víctimas de sus circunstancias, o sea, en un estado que también no ha garantizado muchas cosas. Y yo creo que ahí termina lo mío. Perfecto. Evelyn, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Igual, o sea, pues en el impacto yo también concuerdo con los ponentes que hacen una construcción heroica y glamurosa del narco y pues ahora sí me voy a ejemplificar con puros corridos, porque por ejemplo, ese poder, esa aspiración, se me viene aquí a la mente el corrido de ganó Holanda, perdió China de calibre 50, que a lo mejor en TikTok les ha salido de que a mí nadie va a contarme de los Alpes de Venecia, de todo conocí, y en las pirámides de Egipto, o sea, raspé las suelas de mi Louboutin, ¿no? Entonces te quedas como, órale, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero viajar, yo quiero el poder, e incluso con lo que mencionaron, o sea, siento que es el narcocorrido, perdón, es que es más fácil decirles corridos que narcocorridos, está un poco largo, para ejemplificar todo eso, porque habla la historia de un narcotraficante que pues tuvo mujeres, literal, la canción lo dice, tuvo las más hermosas mujeres a su disposición, los mejores restaurantes, viajes, destinos turísticos, ¿no? Y también ahora vamos a otro punto, que reafirman la idea del Estado ausente, que creo que ya lo tocaron, que ese Estado que les ha fallado a pues comunidades marginadas, comunidades olvidadas, y ahorita pues este Estado ausente lo puede ejemplificar con el corrido de este Peso Pluma, me está faltando otro autor, pero de verdad no, que es Hollywood, ¿no? Al final una estrofa que dice, mira al presidente, uno más para la lista de corruptos, ¿no? Porque justo habla como, uy, esa corrupción que está presente, ¿no? El Estado nos está fallando, entonces, pues, ¿con quién nos vamos? Con los narcos, ¿no? Con los narcos que, pues, si nosotros ocupamos algo, pues ellos ahí están, porque, pues, hay noticias de que el narco ha regalado lavadoras, ha patrocinado eventos, ha hecho, pues, lo que a veces el Estado no. También siento que su impacto es que reescriben valores, ¿no? Valores tan simples, por ejemplo, como la lealtad. Hay un corrido súper fuerte, para mi gusto, narcocorrido, o no sé cómo entra en esa categoría, la verdad, del niño sicario de calibre 50, que habla la historia de que justo como ese reclutamiento forzado, pero hablan como
una estrofa dice, me traicionas y te mato, ¿no? Que a nosotros nos enseñaron como la lealtad, la confianza, y aquí también te la están enseñando, pero ¿qué pasa si no la cumples? La muerte, ¿no? O sea, hace que se difumine pues esa frontera entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Hacen que pues, no sé, se, se, se vaya construyendo pues toda una narrativa pues ahí interesante, ¿no? De cómo lo analizas, ¿no? Es como, creo que comprender el papel del narcotráfico es pues clave, ¿no? Para entender cómo se sigue pues permeando en los imaginarios sociales pues, de muchas regiones. Y me gustó mucho que Iván de repente sacó el tema de los toys, porque los toys pues son unos influencers que de repente ya tienen hasta su propio corrido. Marquito Toys lo tiene, apenas pues como lo mencionó, asesinaron a su hermano, a Gail, a balazos. Obviamente hubo mucha controversia respecto a eso, pero igual, o sea, cómo YouTube pues permitió eso, que cómo pues de repente ahí creciera como que igual esa apología, ¿no? Porque de repente ves a los toys y los ves como, ay, es que de repente se van a su rancho, hacen sus comidas familiares, son súper buenas personas, porque incluso tienen videos donde van y regalan juguetes a los niños, o donde los toys son como que súper increíbles, los ves como unos amigos cualquiera que de repente, o sea, olvidas a lo mejor y dónde se están metiendo, ¿no? Porque pues dices, ay, es que los hijos de Maybe Castro son súper bonitos, ay, qué lindos, Ana Gastelum con su boutique, ¿no? Todos ellos relacionados pues a ese mundo de los toys, y ojo, no tengo nada en contra de estas personas porque una ni las conozco, pero es uno lo que ve, lo que se cuestiona, ¿no? De que dices, órale, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo me entero de la información? ¿O cómo me llegan estos grupos o estos influencers o estas canciones hacia mí, ¿no? Porque ya pues es un contenido que a los videos por ejemplo, de los toys, accede cualquiera en YouTube, o sea, ni siquiera como esas restricciones, esas limitaciones de lo que pues anteriormente ya estaban hablando. Ok, sí. Iván, ¿tienes algún comentario? Sí, me encanta que haya mencionado, o sea, que haya extendido lo de los toys, porque ese es un poco, yo creo que de los impactos más fuertes, es el impacto que es bueno, entre los impactos sociales, es en cómo vuelven a reafirmar los roles de género. O sea, a través de los corridos se crean, pues, te digo, yo creo que no sé si diría tres, pero pondría el hombre, la mujer y claramente el narco, pensando que es un narco siempre cisgénero, heteronormado, y pensando que no hay espacios para disidencias. ¿Y qué pasa con esto? Número uno, en los roles de género, pues ya te dije, se crea una imagen del hombre así de que hiperviolento y pues proveedor, obviamente, o sea, que tiene que tener dinero. Hablando de los toys, por ejemplo, justo el hermano, bueno, el que es famosísimo, el Case, que anda con una influencer que es Ana Gastelum, y pues esto se me hace bien interesante porque yo platicando, o sea, he escuchado gente más chica que yo tengo 21 años, he escuchado de no, yo quiero casarme en París como Ana, o sea, yo quiero casarme en París como Ana y que me pida un novio o que me den una camioneta del año. Entonces está creando también un estilo de vida, o sea, están moldeando cómo son los estilos de vida, y el problema de esto es que llegue, como dijo la compañera, sin filtros, y que entendamos esto como la verdadera vida, así de que no, si va a ser, si mi boda que sea como esta. Y bueno, esto en estilos de vida y roles de género, y hablando un poquito ya que dije boda y roles de género, pensar un poco también en el tema que yo creo se me hace el más difícil de tratar, o sea, por todo el marco legal tan centralizado y poco abierto que hay, que es el de la apología al feminicidio, o sea, y hay que tocarlo también. Considero que no nos podemos ir de aquí sin tocar, que es muy importante ver en los corridos la apología al feminicidio y cómo hay muy poca tipificación legal para saber qué hacer o no hacer. Si no recuerdo, o sea, hasta donde hice mi última investigación, el único comunicado oficial que existe sobre la prohibición de una canción de apología al feminicidio lo tiene el EIN Mujeres, y lo hizo hace un año cuando salió esta canción súper famosa, que yo creo que todos escucharon, la de Tu Boda, de Oscar Maidón, que en su tiempo yo también la escuchaba y decía, no, pues me gusta, hasta que entendí que es literalmente apología al feminicidio. Es un hombre hablando de que si no, por no tener la vida que él quería con su pareja, y iba a ir a matarla el día de su boda. O sea, literalmente está diciendo, o sea, voy a ir a manchar el vestido blanco de rojo. Se me hace, o sea, de verdad, yo el día que entendí, logré pensar, o sea, el significado más profundo y trascendental que tiene, dije, pues es una canción que claramente voy a
voy a dejar de escuchar, pensando también en lo que decías sobre la prohibición o la pregunta esta que decía es censura, pero pues hay cosas que a lo mejor a mi parecer sí se tienen que censurar, pienso yo, y espero, si alguien tiene así algo que mencionar de esto, se me haría muy interesante. Y bueno, es una perspectiva también diferente. Sí, ¿alguien quiere continuar con esto? Responder a lo que les comentaba Iván. Yo. Sí. Pero ya, mi cámara ya prendió. Justo esto de la canción de Tu Boda de Oscar Maidón, y sí es como lo primero que se tiene como más o menos registro, pero bueno, al menos yo recuerdo cuando estaba más chica, yo iba en la primaria, que hubo toda una controversia con un video que publicó Gerardo Ortiz con una canción que dice Fuiste mía, y a lo que recuerdo, o sea, a lo que recuerdo de ese video, porque justo como lo mencionó la compañera, a quienes no crecimos a veces con Banda Mats, era el video de que casi casi como la misma narrativa de Oscar Maidón con creo que Fuerza Régida, si no eres mía, no eres de nadie. ¿Y qué hace el sujeto aquí? Pero bueno, no lo dice en la canción, pero sino en el video. Va y me parece que rapta a la chica, les digo, lo recuerdo muy vagamente, la encierra en la cajuela del auto, obviamente no recuerdo si está con vida o no, y después le prende fuego al auto. O sea, y hubo toda una controversia, pero la verdad no recuerdo muy bien, estaba muy chiquita cuando pasó eso. Y justo hablando de esos, de los roles de género, pues igual, o sea, no solamente ya vamos como a eso de que, ay, el macho, el proveedor, ¿no? Porque incluso hay narcocorridos, perdón, que hablan de mujeres. E igual, volviendo al mismo autor, Gerardo Ortiz, hay un corrido que se a la China, ¿no? La China Anthrax, de pues todo esos narcocorridos, narcotraficantes, perdón, donde explícitamente dice como, ya se armó la balacera, retumbaron granadas, la China le mandó a levantar a una muchacha. No, o sea, no creo que sea como algo nuevo, pero justamente es algo que como no se le ha seguido una línea para tratarlo, pues es algo que pues venimos ya arrastrando, ¿no? Y justo con eso, pues solamente se van reestructurando, porque creo que lo dije al principio, o sea, los corridos van cambiando, pues conforme México y la sociedad va cambiando, ¿no? Ahorita vemos muy presentes, pues esa narrativa, como dijo el hombre proveedor, la mujer bonita y que la familia es lo más importante. Y ahorita hablando de que lo más importante, ahorita se me viene a la mente una canción de Grupo Codiciado que literalmente dice, para mí lo más importante es mi familia, disfruto tanto estar como con mis niños, estar con ellos, ¿no? Y volvemos como a eso mismo, ¿no? De que y justo esa misma canción dice como no compares a una novia con la esposa, todos esos roles que pues son tradicionales, pero ahora a través como de la violencia, ¿no? Y también mostrando que pues las mujeres pueden llegar a ser violentas, porque incluso lo vemos en que, ay, perdón, me distraje con el comentario de Iván, de que las mujeres, pues las mujeres también las pueden, vuelvo ahora otra vez a un correo de la China, pero ahora de la adictiva, ¿no? Literalmente dice, las mujeres pueden, o incluso la mismísima Jenny Rivera, creo que se llama Las Chacalos, algo así, no sé si entra como corrido, pero habla como de, soy hija de un narcotraficante, me sé las movidas, me crié entre la mafia grande, ¿no? O sea, también cómo se han permeado como las mujeres, cómo también las han puesto ahí, porque pues, igual no niego que no hay traficantes mujeres, pero, o sea, normalmente estamos acostumbrados a ver como, hay narcotraficantes hombres, que el Chapo, que el Mayo, que el Mencho, pero también hay mujeres, ¿no? Y también, por ejemplo, también se me viene a la mente la muchacha del Salado, habla de una narcotraficante, a lo que entiendo, y la cantan, pues, igual, creo que Grupo Arriesgado con el Panther Bélico, entonces, pues, también hay todo toda una rama ahí que pues con los roles de género, pero desde diferentes perspectivas. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto a esto? Sí, yo. Igual me gustaría tocar este tema sobre las mujeres en los correos porque me acuerdo de uno que la verdad me gusta mucho y yo no sabía como el contexto, ¿no? Que es En la Sierra y la Ciudad, que igual justo también habla de la China y también pone como a las mujeres como esta parte de una mujer de alto valor que va a arrasar como con todo, que es dueña de empresas, que es dueña como de muchas cosas. Entonces,
no es solo una narrativa que implique a hombres en estado de violencia, ¿no? Sino que también enaltece a las mujeres y las pone como hermosas, rodeadas de amistades, rodeadas de lujos, y que al final de cuentas también incita como a que las mujeres sean parte de, sin saber a qué es a lo que la mayoría se termina uniendo, que es como esta parte de la trata de blancas. También hay otra canción que es La escuela no me gustó, que implica como esta parte, ¿no? O sea, aún recuerdo aquellos tiempos en la prepa, ya traía un billetón, entonces es esta apología a invitar como, ¿sabes qué? La escuela como no te va a dejar, esta parte es algo que pues empieza a debilitar la confianza como en las instituciones, ¿no? Entonces, justo como dijeron los ponentes, son historias que al final de cuentas apoyan como esta parte de la familia, como esta parte de querer mantener como unidos a los grupos que empiezan como pues a marcar territorios, ¿no? O sea, como que cada grupo también empieza a tener sus territorios y cada uno empieza a tener sus canciones. También quiero hablar un poquito más sobre cómo afecta eso a la política, aprovechando que estamos a unos días de las elecciones, que pues empieza también a debilitar esta parte de la justicia y en los símbolos culturales que pues al final de cuentas es la política, apoyándome en esta parte de la necropolítica, que pues empieza a decidir son las personas que viven, quiénes son las personas que no, en qué contextos vas a vivir como pues con salarios justos, en qué contextos te vas a exponer a la muerte y cómo es que muchas personas no se enteran de qué candidatos tenemos a jueces, a magistrados, y quienes están metidos pues en esta parte del narco, en esta parte de trata de personas, de abuso sexual. Entonces, sí son como estos enfrentamientos que tiene tanto la política, la justicia y pues las personas que están metidas en estos cárteles, ¿no? Y pues también saber que los territorios al final de cuentas son parte fundamental de esta historia, o sea, no empieza como en la Ciudad de México, no es como que en Culiacán, que de vez en cuando hay estos famosos culiacanazos en los que las personas pues por el miedo no salen, porque se ven expuestas a situaciones que al final de cuentas no solamente implican a cierto número de cárteles, ¿no? O sea, está implicando a toda una población y pues nada, como hacer énfasis en esta parte de la política y en cómo las mujeres también son representadas en los narcocorridos, pero pues de una forma en la que las enaltece siguiendo el juego de la muerte. Ok, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Ya no hay nadie más que quiera complementar su respuesta, la respuesta de alguno de los ponentes. Bueno, si ya no hay ningún comentario más, vamos a pasar a realizar una dinámica. Con todo esto que mencionaban ustedes, los ponentes, de cómo se exalta muchas veces a las figuras como los narcotraficantes, vamos a hacer una dinámica donde pondremos fragmentos de canciones de narcocorridos para que ustedes puedan observarlos, bueno, es más bien escucharlos, perdón, y analizarlos, ¿no? Analizar el contenido de estos narcocorridos y puedan darnos su opinión. El primero es el de Soy el ratón, del código FN. Y me indican, por favor, si sí se escucha. Me indican, si alcanzan a escuchar. Sí, se escucha bien. Siempre voy a respetarlo. Ok, ese es el primer fragmento que se va a analizar. Alguien que nos pueda dar su opinión respecto a la letra. De todas formas, si gustan que lo leo, la letra dice: soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Es difícil no tenerlo aquí a mi lado y me duele que no esté. Siempre voy a respetarlo. Alguien que nos pueda dar su opinión respecto a esta letra. Sí, pues mira, acabo de tocar terreno muy interesante y todavía te digo hasta fechas de la última investigación que hice hace 3, 4 meses. Yo tenía entendido que en Culiacán se dice el culiacanazo no terminado, pero ahorita a raíz de que ya se entregó Ovidio Guzmán a las fuerzas de Estados Unidos, yo considero que posiblemente terminó. Si ya hay un cese de la violencia, terminó. Y estrictamente hablando de la canción, habla, yo creo que de quién la canta, hacia quién la canta es como una especie de, ¿cómo decirlo? O sea, de glorificación, pues de una vez más de una figura, o sea, es el hijo del Chapo Guzmán, el ratón,
Y la gente, y para mí, o sea, siempre he entendido esa canción que quien se lo canta, o sea, es como sus, no sé si decirlo, trabajadores, si hay una relación laboral, posiblemente sí, sus trabajadores o los que estuvieron ahí defendiéndolo, pues en este Jueves Negro o Batalla de Culiacán. Entonces, o sea, ¿qué análisis más podría decir de esto que, o sea, es totalmente glorificación y empoderamiento? Me recuerda posiblemente y a veces pienso en comparar justo al ratón o al Ovidio con el santo de los narcos, no creo cómo se llama, Malverde, con Malverde, porque igual empezó así haciendo como actos heroicos, tomó una ciudad, heroicos muy entre comillas, tomó una ciudad y luego en quién se convirtió. Lástima, digo, y no lástima, sino más bien ahorita pues ya está tras las rejas Ovidio Guzmán. No sé si alguien más quiera comentar algo. Ok, perfecto. ¿Y además, qué nos pueden comentar? Sí, Alicia. Sí, igual, me recuerda mucho a la canción de JGL. Igual, ¿no? Es como esta parte de extrañar como Sí. al general, ¿no? O sea, como al top de estas personas. Y justo creo que también es como esta parte de cantárselas, a quienes están, o las personas quienes están como de subordinadas a. Es una parte igual como lo dijo Iván, como de santificación, ¿no? O sea, lo podemos ver en las letras, en la historia que recorre Culiacán. Ese día se acabaron las rosas bueno, o sea, esta parte para bien, ¿no? O sea, para otros de sus hijos, se acabaron las rosas en Culiacán, no había nada, pero sí es como una santificación a, pues, todos quienes son parte de JGL, ¿no? Y bueno, aquí justo siento que este corrido pues habla más que nada de que pues justo, ¿no? De Ovidio, el hijo de El Chapo, que pues ahora el señor se nos fue, yo me quedé en la plaza y por lo tanto aquí a lo que comentó Iván, o sea, yo no considero que el culiacanazo haya acabado. Solamente que pues no lo estamos viendo porque no pertenecemos a esas organizaciones. Obviamente hay plazas, hay territorios, hay más que nada plazas y territorios que se van a seguir peleando y no nos vamos a dar cuenta hasta que estén pasando. Probablemente ya no se va a llamar Culiacanazo, pero va a haber enfrentamientos, porque enfrentamientos hay. O sea, las plazas van a seguir, se van a seguir discutiendo el poder, ¿no? Porque pues se va uno, pero llegan 20 más y ya hay 20 más, a lo mejor y no los conocemos porque son de bajo perfil. Y aclarando acá lo que dijo mi compañera, bueno, la ponente Valentina, es cuando se acabaron las rosas fue cuando mataron a Edgar, el hijo del Chapo Guzmán, misma su gente, que hasta de helicópteros cayeron rosas en todo Culiacán, pues por su funeral, ¿no? En los jardines de Lumaya, pues hubo ahí fiesta y cada que es su aniversario luctuoso. No esa glorificación de que con el poder, o sea, ¿cómo yo les puedo agradecer? Así lo siento yo con la canción, a los que pelearon por mí en ese Jueves Negro, ¿no? Y cómo todavía, porque sí, bueno, conozco la canción, que dice, yo no peleé, lo hice por mis hijas, o sea, porque justo volvemos a lo que mencioné, ¿no? Ellos lo dicen desde su perspectiva, su justificación, ¿no? E incluso habla como de muchas gracias a la raza que peleó por mí, porque pues igual, o sea, vamos a seguir aquí, ya que incluso al final la canción dice que la mata sigue dando, o sea, la droga ahí está, porque obviamente antes hablaban de morfina, heroína, cocaína, ahorita ya vemos como el polvito rosa, ¿no? Que ahora ya mencionan en los corridos, ¿no? Y respecto a esa igual santificación, ¿no? De el santo patrono Jesús Malverde, que pues es como un ahí boom de, pues, ese héroe, ¿no? Como ese bandido que logró tantas cosas, ¿no? Que incluso pues ya le reza, ¿no? Sus oraciones de que te pido que me protejas y que me ayudes a cumplir pues todo lo que yo desee, porque justo, ¿no? Es ese personaje que viene desde abajo y que logra todo pues a través de la violencia. Ok, perfecto. Sí, Iván, ¿quieres comentar algo? No. Ok, bueno, hay otra canción también que queremos que escuchen. Prácticamente ya la mencionó ahorita Valentina y pues la voy a poner. Me indican por favor si se escucha correctamente. Ese día no nos pintaron de rojo porque saltaron al hito de la montaña. Llegan los cheques y todos tienen firmado por JGL. Ok, esa era la que comentaba esta Valentina. Entonces, respecto a esta canción, ¿qué tienen por comentarnos? No sé, alguien que nos pueda dar su opinión. Pues para no ser tan repetitivo con el comentario anterior,
también podemos ver ahí muy interesante el capital social, o sea, y el capital cultural heredado, por así decirlo, o sea, en cuanto se va el Chapo Joaquín, o sea, el legado que deja, pues le da un peso que sin importar quién sea o lo que ha hecho, ya tiene pues una carga súper interesante de poder, que pues es su hijo otra vez. O sea, esa canción a mí se me hacen muy interesantes y ya caen en terreno que ya de forma muy personal, sí, no sé, no disfruto yo escucharlas como otros corridos que sí disfruto escuchar, porque siento que así digo, pues no sé, hay demasiada sangre detrás, o sea, demasiada sangre detrás y que se ha derramado en este proceso, no sé, no diría, ay, de la construcción de la canción, ni cuando salió, ni cuando la produjeron, ni nada, pero sí de lo que narra. Entonces también siento que tener esta capacidad, por ejemplo, al menos por ejemplo, de las compañeras, de estar aquí y mía, de estar aquí, es tener y construir un sentido, un pensamiento crítico, también de pensar en qué escuchamos y también cuestionarnos, o sea, que no porque seamos, y lo noto aquí, o sea, a lo mejor conocedores del género o que nos guste el género, significa que tengamos que todo, pues, o sea, escucharlo o sea, seguirlo reproduciendo pero repito, sin caer como en esta mística así de no, eso está mal. O sea, no hay que escucharla porque ahí está el diablo, ¿no? O sea, por así decirlo. O sea, no caer en ese sentido, pero sí, pues cuestionarnos también un poco qué mensajes hay detrás y quién ha perdido su vida, porque yo siempre lo he pensado de esta forma, o sea, la gente que ha perdido hijos, o sea, hijos e hijas en esta guerra contra el narco, en el crimen organizado y todo lo que tenga que ver, yo creo que no es como gente que en ese sentido se enorgullezca de escuchar lo que ha pasado en las canciones. Entonces, ahí cierro yo mi comentario. Ok, muchas gracias, Iván. Valentina, Evelyn, ¿alguien de ustedes nos pueda comentar algo? Pues igual, no creo que ya un poco lo dije en el comentario anterior, queda esta parte como de ver al Chapo como una representación de alguien que fue honorable, ¿no? O sea, alguien que es inteligente, que es admirado, entonces sí está un poco estigmatizada también la canción. La verdad es una canción que a mí me gusta, lo voy a admitir, como que pues al final de cuentas crecí como rodeada en un ambiente norteño, entonces es parte de mi infancia. Como lo mencioné antes, ¿no? Los contextos en los que crecemos cada persona. También me parece como muy puntual el hecho de que en la canción como que queda marcado que el legado va a seguir vivo a través de sus hijos y sobre todo de su gente, ¿no? O sea, no solamente de sus hijos, sino también como de quienes están acompañando pues todo lo que implica la organización, ¿no? También pues las personas que han sido beneficiadas en Culiacán por él, ¿no? O sea, como digo beneficiados porque pues al final de cuentas, como lo mencionó Iván, pues sí hay familias que han perdido personas, que han perdido hijas, que hay muchos desaparecidos, hay mucha sangre detrás de las canciones, pero también hay como esta parte de beneficios de, ¿sabes qué? Pues yo te voy a llevar como estas despensas, te voy a llevar como ciertas cosas que le van a beneficiar a tu familia. Entonces, igual volvemos, ¿no? Como esta parte de relojes, como esta parte de whisky, viajes, como todo lo que implica ser parte de estas organizaciones. Y sí, o sea, lo que más me genera como impacto es que se mantiene como al Chapo como alguien honorable y como respetable, ¿no? O sea, esta parte de vamos a seguir como tu organización, la vamos a seguir como, sí, vamos a seguir poniendo tu nombre en alto porque fuiste un héroe para quienes hemos sido parte de ti y de tu familia. Porque es eso, ¿no? O sea, como esta parte de ahora todos somos familia. Ok, muchas gracias. Evelyn, ¿tú tendrás algún comentario al respecto? Sí, igual justo el corrido pues trata igual casi de lo mismo que el anterior, solo que con diferente nombre. Y aquí me recuerda mucho al, no sé cómo decirlo, a todo el contexto, ¿no? Que cuando salió JGL menciona que, pues bueno, este discurso de que, ay, es que tú eres de la malliza o de la chapiza, ¿no? Que si traes las gorras de que GL o que pues con el mayo, ¿no? O sea, porque lo que hizo esta canción fue casi como dividir de que, pues, ¿a qué perteneces? O sea, como si, ¿qué prefieres? ¿Rojo o azul? O sea, ¿prefieres a JGL o prefieres a el mayo, no? Y pues igual,
como dice la ponente Valentina, pues hablan como de legado, de seguir construyendo, porque al final la canción menciona que aquí manda el Chapo, así esté en Culiacán, en Nueva York, donde esté, el Chapo va a mandar, ¿no? Porque sigue siendo esa figura importante, ¿no? Que empezó algo y ahora los hijos tienen que seguir el legado, ¿no? Pero ahora va a estar interesante como, ¿qué pasa? Los hijos ya no están, ¿no? O sea, entonces como que volvemos pues a lo mismo, ¿no? Ahora, si bien no creo que es un lugar que se vaya a quedar vacío, ¿qué va a seguir, no? Ahora, ¿cómo van a evolucionar tal vez los narcocorridos, ¿no? Porque pues si ya no vamos a negar que el Chapo fue pues un narcotraficante que hizo varias cosas, pues, innovadoras, supongo, para la época en el mundo del narcotráfico, pues, y los que, ahora sí, los que vienen, y lo que más me temo, los que vienen, ¿qué más van a hacer, no? ¿Qué va a pasar con eso, como ya lo mencionaban, con la sangre, con la violencia, con las víctimas pues, de todos esos grupos criminales, ¿no? Igual algo que, esa canción que dice que la montaña es la que patrocina, ¿no? Como en la sierra, pues sabemos que se maneja, pues, ese mundo, ¿no? Y tal vez ese estigma de que en la sierra, pues ahí es donde pues es como pues cuna del narco, ¿no? Y pues, por ejemplo, El Dorado, Badiraguato, La Tuna, ¿no? Que cuando pues de dónde era la mamá de Joaquín Guzmán Loera, de La Tuna, ¿no? Incluso hay canciones que dicen, pues cuando vayan a La Tuna verán una casita, ¿no? Y todo, pues, todo eso, ¿no? Cómo pues se construyen esas narrativas, ¿no? Sobre pues ese ambiente sierreño y no nada más la Sierra de Sinaloa, sino también pues tenemos el famosísimo Triángulo Dorado entre pues, Durango, Sinaloa, Chihuahua. Ok, muchas gracias. Por último, no sé si alguien tenga algún comentario final respecto a todo lo que se ha visto durante este episodio. También para concluir. Bueno, si ya nadie tiene ningún comentario, entonces, pues muchas gracias por su participación, gracias por su tiempo, porque pues todas sus respuestas a las preguntas fueron demasiado certeras, demasiado interesantes, de un tema tan controversial como son los narcocorridos. Y pues gracias también a todos los que pues ven este podcast, los que lo escuchan, y pues eso sería todo por este día y pues buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias por la invitación y pues por haber discutido esto pues con otras personas que igual tienen diferentes puntos de vista similares o pues diferentes sobre pues un tema que pues nos atraviesa a todos.